Moi buenas a toda a xente que nos veis e que vos presta la lectura en asturiano. Hoy voy a falaros deste libro que é La Tierra y el Cielo, una edición bilingüe, como veis, de la editorial Impronta, escrito por Pablo Antón Marín Estrada. Y un libro de poesía. Entonces, antes de empezar a falar del libro propiamente, tengo de algo para esta xente que dice que non gusta la poesía. A mí, cuando alguien me dice que non gusta leer, yo siempre digo, a ver, eso é como si me dices que non te presta comer. Puede ser que haya cosas que non te presten especialmente, o que ellos tengas alergia, o que seas vegetariano, o que prefieres otras cosas. Pero comer siempre é algo que te presta. Con la lectura pasa igual. Puedo gustar más un xénero que otro, o haber cosas que non te enganchen, pero siempre va a haber algo que te preste leer. Y con la poesía, la xente que dice que la poesía non é lo de ellos, o que non presta la poesía, yo pienso que pasa como con la música. Puede ser que non te guste la música clásica, o que non te guste el punk rock, o que non te guste el reggaetón, o que non te guste la toná. Pero la música siempre é algo que nos acompaña na nuestra vida en momentos determinados de folixia, de celebración ou de outra maneira, ou incluso que nos acompaña todos os días, ¿no? Que todos os días escuchamos un poquín de música o lo que lo tenemos de fondo. ¿Qué pasa con la poesía? Bueno, como decía Gustavo Adolfo Bécquer, ¿qué es poesía? Bueno, la poesía es una forma de comunicación, y una forma de comunicación que explora la lingua en todos os niveles. El nivel fónico, lo que é el sonido de las palabras, el nivel morfolóxico, lo que é las palabras y la composición, cómo construimos palabras nuevas, el nivel sintáctico, cómo les ordenamos dentro de las oraciones, y el nivel semántico, los significados que transmiten. La poesía juega con todo esto y así a veces consigue transmitir más allá de lo que lo fai la lengua común. La poesía emplea la lengua de una manera multidimensional, casi podríamos decir que multimedia, porque consigue asemellarse cuando a la pintura, cuando a la música, sin dejar de ser expresión lingüística. ¿Qué pasa? Pues que al igual que pasó con la música y con la pintura, desde finales del siglo XIX, estas artes pasen por una evolución que les lleven a alluñarse de la representación más figurativa, más realista, a formas cada vez más abstractas. Esto fai que cada vez sea más difícil de interpretar así de primeres. Esto fai que cada vez sea más difícil de interpretar así de primeres. Si decía Gustavo Adolfo Bécquer, poesía eres tú, nun día muy desencaminado, porque la poesía necesita tanto una persona que la crea, como una persona que la recibe y la sepa conectar con la su experiencia, con la su sensibilidad o con la su imaginación. Sí que así lo que pasa es que cada poema y cada autor pues quedase en un punto intermedio de ese continuum, de esa evolución entre lo que es más figurativo y lo que es más abstracto. Así pues, hay poemas que hay que mirar como un cuadro realista, hay poemas que hay que mirar como un cuadro abstracto y ver qué te transmiten, y otros que hay que escucharlos como quien escucha música. Y aquí es donde yo os voy a hablar de La Tierra y el Cielo, de Pablo Antón Marín Estrada. Bueno, Pablo Antón Marín Estrada es uno de los grandes nombres de la segunda generación del Surgimiento. Este autor llangreano pues, tiene escrito una montonera de páginas tanto de poesía como de prosa y también de periodismo, entre ellos un libro que a mí me presta especialmente, que es Esa lluz que naide nun mata, una colección de relatos, también fundamental en la narrativa nuestra. Hoy voy a falaros entonces de poemas que están aquí recollidos nesta obra, La Tierra y el Cielo. Este primero titúlase Acariciar la culebra. Ortigues. De nenos xugábamos a pasar la mano per elles sin orteganos. A dulces deprendimos que en tardes de muga les sos fuelles orteguen menos, tamén cuando les toques con les manes mollaes. Un xogo aburrío de cobardes. La prueba de verdad lle da arrimar los deos, la mano entera, en sineses macanes, sentir el rozo de la ortiga, aquellos pelucos como los que nos empezaban a salir en bigote, y aguantar mechan sin apistañar. Llamábamos ese xuego acariciar la culebra. Y ortigar, claro, ortigábamos. El truco consistía en disimularlo entre los otros, aparentando una fachendosa inmunidad.
Y era asina, poca cosa. Refugalla pa'l antropólogo o pa'l mistificador que busquen d'algo más nestos ritos de iniciación. Non nos preparábamos pa ser guerreros bravos, nin paisanos d'una pieza, nin siquier pa ser quien a finxir valor entre el dolor, el mieu o la adversidad. Naquellos xuegos simplemente deprendíamos a ser como los demás, a guarecernos del peligro col camuflaxe más eficaz de todos, el de pasar desapercibíos. Pues aquí tenemos un poema cuadro realista, ¿no? Aquí vemos perfectamente a los niños, a estos guajetes adolescentes con los pelucos del bigote como los pelucos de la Ortega, esta imagen tan guapa y tan acertada, y más o menos dice bastante claramente lo que nos quiere transmitir. Ahora voy a ir con otro poema que se titula Arqueología industrial. Esos fierros podres que se reflexen en el charco de los 10 mústigos, deos de naide, de muertos, uñas puerques, de entera de nada, cadarmes escariaes. Fueron al cuando, sueños, pan, pesetes, el corazón bravío d'un rescar que restallaba bruques del nublu y trayazos de esclarión nes tenebres. Hai ruines que resquemen al tocales. Toca estos fierros, caricia el so ferruño, hasta que se tarien les manes. Caricia estes forgaxes ferruñoses, son les manes de to padre. Bueno, pues este cuadro, este poema é moi de la Cuenca e é un exemplo de poema que lle como un cuadro expresionista, ¿no? Ofrecenos unas imágenes así como un pouco desdibuxadas, pero lo que nos transmite é un sentimiento moi potente. E para terminar, voy a leer este otro que se titula Despedida xunto al río. Los nuestros días llevólos el río, nun busques rastro dellos na orilla esplorciada de mierda y ramasca, nun pidas cuenta del sopasus 11 entre humeros y ablanales, nun esfoces en sangre seco de la yaceria queriendo una caricia que te devuelva la lengua bravo del sal en sexo. Si quieres beber un pozo de la vieja fonte que nos dio sabiduría y sede de ser de algo más, qué rabia, faite fuerte, caltén la voltura en guarguelo, nun deixes que el asco apodere el valor y el veleno de la culiebra, o ponla tu felén más gafa, la más cruel, olvida el río, dexa que el agua te estremeza. Pues este es un ejemplo muy guapo de poema música, ¿no? Un poema que tiene muchísimo ritmo y además estos sonidos de sangre seco, sal en sexo, veleno, valor y veleno, estos juegos fónicos que dan muchísima musicalidad al poema. Y nada, con esto ya voy a despedirme en esta tarde de muga y vémonos en el próximo programa. Si te prestó el vídeo, por favor, compártelo y estaría muy bien que nos dejares un mensaje en los comentarios diciéndonos cuál es tu poema preferido o uno que te preste especialmente, tanto de la literatura en asturiano como de cualquier otra literatura castellana, hispanoamericana o inglesa, francesa, lo que tú quieras. Venga, hasta la próxima.